Después del Sínodo de 1532, la Iglesia de los Alpes gozó de un periodo de relativa paz. Era un tiempo de gran prosperidad espiritual, pero este nuevo celo revivió la malicia de sus perseguidores. El martirio de los fieles valdenses continuaba testificando contra Roma hasta que los inquisidores, el nuncio del Papa y los embajadores de España y Francia se unieron para apremiar al rey Filiberto a que purgue sus dominios. Él fue incapaz de resistir las poderosas incitaciones y la tempestad se desató otra vez, primeramente sobre Turín, después sobre la planicie del Piamonte y hasta los Alpes de los valdenses, donde quiera que se sabía que había congregación valdense. En 1655, cuando la persecución estaba en su auge, un grupo de valdenses se escondió en las cuevas de las montañas. Al ser descubierto, ellos fueron llevados a la cima del monte Castelluso y arrojados de allí al precipicio. El monte Castelluso fue escenario de muchas atrocidades. Cuán frecuentemente en los días del antaño era lanzado el creyente por su espantosa cuesta empinada, estrellándose sobre las rocas en el fondo. Allí mezclándose en un nefando montón que crecía espectralmente con cada víctima lanzada, los cuerpos lacerados de pastores, labradores, madres y niños quedaban tendidos uno sobre otro. Eran las tragedias en conexión con este monte que inspiró al conocido soneto de Milton. Toma venganza, oh Señor, por tus santos degollados, cuyos huesos se hallan esparcidos por los helados Alpes. Registra en tu libro los quejidos de tus ovejas de otrora, degolladas en sus antiguos apriscos por el sanguinario piamontés, que despeñó madre e infante abajo a las rocas. Sus gemidos redoblaron hacia las montañas, y ellos al cielo. Muchos dieron sus vidas por las verdades de Dios. Es difícil de imaginarse cómo habrá sido vivir en esos días cuando la persecución era violenta contra la verdad de Dios. ¿Qué habrá sentido esa gente al subir a la cima de ese monte? La historia revela que esa gente hizo frente a la muerte en paz, con valor y esperanza de la vida eterna. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? La sangre de los mártires en las rocas fue la repetición de otras que sucedieron a través de los tiempos. También había sangre en otra roca cuando Jesús murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos los que han muerto como mártires pueden mirar a ese Cordero para tener vida eterna. El Cordero en medio del trono, como inmolado, es el punto central de toda la Biblia. Los valdenses mártires tenían sus miradas fijas en este Cordero cuando enfrentaban la muerte. Según los registros de Dios, el año de 1685 fue registrado con infamia. El rey Luis XIV se acercaba a la muerte. Su vida había sido llena de pecados y corrupciones. Para apaciguar su conciencia, él preguntó a su confesor católico: ¿qué buena obra podría hacer para expiar sus muchos pecados? La respuesta estaba en la punta de la lengua. Él debía extirpar el protestantismo de Francia. Luis XIV hizo como se le ordenó. Se inclinó ante la raída corona del sacerdote y papa de Roma. Buscó un compañero para la sangrienta guerra del exterminio del protestantismo en Francia. Luis XIV envió un embajador al duque de Saboya con el pedido de que hiciera con los valdenses como él estaba haciendo con los hugonotes. El duque de Saboya, Víctor Amadeo, era joven y humanitario de naturaleza.
Respetando a los valdenses y a la lealtad que le tenían, él ignoró el pedido del rey de Francia. Entonces Luis XIV escribió al duque de Saboya amenazándole que él mismo lo haría con un ejército de 14,000 hombres y que tomaría para sí los valles por su sacrificio. Eso era mucho. Inmediatamente se convino a hacer un tratado entre el duque y el rey francés, en el cual Luis XIV le ofreció una fuerza armada para que el duque obligara a los valdenses a tornarse servidores de Roma, bajo pena de exterminación. En 31 de enero 1686, el siguiente edicto fue proclamado en el valle. Los valdenses deberán de aquí en adelante cesar y descontinuar para siempre todas las prácticas de su religión. Se les prohíbe realizar reuniones religiosas, bajo pena de muerte y bajo sanción de confiscación de todos sus bienes. Todos sus anteriores privilegios quedan abolidos. Todas sus iglesias, casas de oración y otros edificios consagrados a la adoración serán arrasados por el suelo. A todos los pastores y maestros de escuela del valle se les manda que abracen el romanismo o que dejen el país dentro de 15 días, bajo pena de muerte y confiscación de bienes. Todos los niños de padres protestantes, nacidos o por nacer, serán obligatoriamente educados como católicos romanos. Todo niño que nazca será traído a la semana después de nacer a la curia de la parroquia y admitido en la Iglesia Católica Romana bajo pena de azotársele públicamente con vara a la madre y forzársele a 5 años de trabajo en las galeras al padre. Los pastores valdenses abdicarán las doctrinas que predicaron públicamente y recibirán un salario 1/3 más alto de lo que gozaban, pero la mitad de ello será revertido para las viudas. A todos los protestantes extranjeros radicados en Piamonte se les ordena que se conviertan en católicos romanos o salgan del país dentro de 15 días. Por un acto especial de su grande y paternal clemencia, el soberano permitirá que vendan en este intervalo las propiedades que hayan adquirido en el Piemonte, siempre que la venta sea hecha a un comprador católico. Esta era una guerra a punta de lanza. A mesa o a norte, ve a la misa o a la muerte. Los víctimas enviaron sus humildes súplicas de misericordia a Turín por 3 veces, pero no recibieron respuesta. En Viernes Santo de 1686, cuando la gente estaba reunida en la iglesia de Angroña, el pastor Arnaud oró así: My prayer is this. Mi oración es: Señor Jesús, tú sufriste y moriste por nosotros. Señor, danos gracia para sufrir y morir por ti. El que es fiel hasta el fin, este será salvo. Repitan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La orden fatal fue dada en 22 de abril de 1686. En solo un mes el valle fue despoblado. 2 ejércitos, uno francés bajo el general Catinat y otro piamontés bajo Gabriel de Saboya, atacaron en conjunto contra los mártires. Algunos fueron quemados vivos, otros desollados, muchos fueron colgados en árboles, otros lanzados a los precipicios y aún otros usados como blancos de los soldados. La mayor parte de la población no sobrevivió. De todos ellos, 42 hombres y pocos niños y mujeres
escaparon a las alturas de un monte y otro tanto a otro monte. Vivieron en cuevas y se alimentaron de plantas silvestres y carne de lobos. Los restantes 12 a 13,000 en el valle fueron conducidos como ganado a las prisiones de Turín, una distancia de 48 kilómetros. Más de 1,000 niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y dispersados entre conventos o familias católicas. Muchos de los adultos fueron dados al rey Luis XIV para sus galeras en Marsella. Millares murieron en las prisiones de Turín porque se les apiñaba uno sobre otro. Se les alimentaba de pan añejo y agua podrida. Se les hacía dormir sobre ladrillos, suelo duro o paja mojada, comidos por las sabandijas y dejados sin luz toda la noche, aun cuando sus enfermos estaban muriéndose. El sol les tostaba en verano y el frío les congelaba en el invierno. Y los sacerdotes y monjas se les acercaban por todos los medios infames para convertirles. Al fin salió una orden lograda por las súplicas de los fieles suizos para poner en libertad a los sobrevivientes y enviárseles al otro lado de las montañas, a un refugio en Suiza. Después de un sufrimiento indescriptible, los sobrevivientes valdenses fueron soltados para que trepasen las montañas hacia Suiza en pleno invierno. Cualquier cosa era mejor que la inmundicia y enfermedad que sufrieron en Turín. Todos estaban impacientes de salir de esas horribles prisiones. La orden les fue leída a las 5 horas de una tarde de invierno. Debilitados y enfermos, se prepararon para salir a la noche, tal como estaban vestidos en harapos. Tan pronto como salieron, caminaron como 16 o 19 kilómetros esa noche, pero el duro invierno cobró sus víctimas. La luz del amanecer reveló cadáveres congelados tendidos sobre las laderas de la montaña. Los valdenses ofrecieron sus vidas hasta la muerte. Murieron como vencedores y recibirán el galardón de los vencedores. En esas montañas nevadas ellos fueron cubiertos de nieve y hielo, todo blanco aunque fatal. Pero en la tierra nueva ellos tendrán la vestidura de luz blanca y limpia, el manto de la justicia de Cristo. Tal como Jesús sufrió la muerte de mártir, así también un gran número de los valdenses murieron en la fe, clamando las promesas de Dios. Cientos de ellos murieron debido a la exposición a temperaturas bajísimas, pobremente vestidos y en condiciones debilitadas. 3,000 de ellos llegaron a Suiza, pero eran como esqueletos andantes, cansados, con ampollas en los pies y hambrientos. Fueron recibidos piadosamente, con amor, admiración y generosidad. Inmediatamente recibieron zapatos y ropas abrigadas para protegerse del frío. Fueron llevados gozosamente a las casas de sus amigos. Los valdenses sobrevivientes estaban agradecidos por su liberación, pero también apenados por estar desterrados de su propia tierra. Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los valles estaban desolados, las iglesias destruidas, las casas quemadas y las montañas sembradas de cadáveres. Por 3 años y medio, desde el 22 de abril de 1686 hasta 1689, no se leyó la Biblia en los valles del Piamonte, ni se entonaron salmos, ni oraciones de fe fueron elevadas a Dios, ni voz alguna prorrumpió en cánticos de alabanza y gozo. Una historia emotiva de dedicación y valor se vivió con el glorioso retorno de los valdenses a su tierra, el Valle del Piamonte. Enrique Arnaud, un pastor valdense que ministraba en el valle durante la persecución de 1686, a los 40 años de edad, guió como 900 hombres a través del lago de Léman. Después de 10 días de fatiga, batallas y penurias en las montañas de Saboya, ellos llegaron a los límites de sus valles. Al llegar a la primera villa,
Sacaron la puerta de una iglesia para hacer de ella un púlpito, y Arnaud predicó afuera. Pero el enemigo, el duque de Saboya, instigado por el Papa romano, vino contra los soldados valdenses y les desplazó de nuevo a las montañas. Un ejército de 20,000 contra 900. Los soldados valdenses se defendieron en las montañas durante todo el invierno. Por la providencia de Dios, hallaron un sembradío de maíz sin cosechar, pero cubierto de nieve. La neblina, el viento, la lluvia y la nieve estuvieron a favor de ellos. Parece que estos estaban al mando de ellos, según dijo un oficial del enemigo. Por meses resistieron los ataques del enemigo, abandonando sus barricadas, luchando a poquitos y al final desplazados a la cima de la Valsiglia, parecían sin esperanza. De allí, dirigidos por uno de sus capitanes y frecuentemente ocultados de sus enemigos por una neblina, escaparon por el borde de un precipicio. Finalmente se formó una coalición entre Alemania, Gran Bretaña, Holanda y España para refrenar la ambición de Francia. Se le escogió 3 días para que Víctor Amadeo escogiera de cuál lado quería estar, de parte de los aliados o del rey de Francia. Amadeo escogió unirse a la coalición y por tanto romper con Luis XIV. En este caso, ¿a quién daría la bienvenida a los Alpes sino a los valdenses, un pueblo que había sido leal a su reino? Dispuestos a ampararse al lado del trono de su príncipe, y puesto que la mano perseguidora fue retirada, los valdenses aceptaron la oferta de paz. Sus villas y tierras les fueron restaurados. Sus iglesias fueron reabiertas para que adorasen los protestantes. Sus hermanos que todavía estaban prisioneros en Turín fueron libertados. Sus paisanos residentes en Alemania recibieron pasaportes para volver a sus casas. Así, después de un triste intervalo de 3 años y medio, los valles se poblaron de una antigua raza y se llenaron de las antiguas canciones de alabanza. Aunque se les otorgaron de nuevo sus tierras y algunos privilegios, los valdenses fueron aislados en las montañas, privados de sus derechos civiles. Eran parias y marginados de Italia. Un valdense no podía ejercer su profesión o tomar cursos regulares en las universidades de Italia o adorar de acuerdo a su fe fuera del valle. No fue sino hasta 1848 cuando finalmente se les dieron plenos derechos civiles y libertades. Los años de persecución y las negociaciones diplomáticas con el gobierno italiano cobraron su precio. Bastante de su antigua herencia apostólica se ha perdido. Muchas de sus creencias fueron sacrificadas. La dependencia total de la palabra de Dios se dio ante las tradiciones de los hombres, y el celo misionero por la pura y genuina verdad del Evangelio se perdió. Los valdenses se involucraron en el surgimiento del ecumenismo que cundió por toda Italia y varios otros lugares de Europa a mediados del siglo XVIII. Justo cuando ocurría la celebración de unanimidad espontánea y del amor fraternal, todo el mundo vivía un despertar por la segunda venida de Cristo y un interés por los 10 mandamientos, especialmente el cuarto, el reposo del 7º día. Mientras el remanente de los valdenses deponía lo mejor que tenía, sacrificando la antigua fe de los apóstoles, Dios estaba levantando otro pueblo. Por medio del despertar del movimiento adventista, muchos se estaban uniendo para proclamar la segunda venida de Cristo y para continuar la ininterrumpida práctica del reposo, guardando el reposo del 7º día y honrando todos los mandamientos. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo remanente de Dios deberá soportar las persecuciones como los valdenses.
deberá dar el mensaje de amonestación contra el poder representado por la bestia en Apocalipsis 13. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La influencia de la Roma papal y de las naciones que reconocen su dominio está lejos de ser destruida. La profecía señala la restauración de su poder. Podemos ver cumpliéndose esto en la caída del comunismo soviético y en el resurgimiento de la dominación católica bajo el Papa Juan Pablo II. Los países bálticos, Polonia y Ucrania han roto con el yugo del comunismo y están volviendo a las enseñanzas de la Roma papal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El catolicismo romano nunca había recibido la aceptación del mundo protestante como lo recibe hoy. Los protestantes no están más protestando. El protestantismo está cambiando y está formando una confederación con el hombre de pecado, el papado, bajo el Papa de Roma. Al final de la historia de este mundo, habrá un ataque final contra el pueblo de Dios. La iglesia remanente quedará firme y unida en la verdad ante el torrente de error que Satanás lanzará contra ella. Ellos guardarán los mandamientos de Dios y estimarán el reposo del séptimo día. El libro de Apocalipsis habla de dos mujeres. El capítulo 12 describe una mujer pura y santa, simbolizando el pueblo de Dios. El capítulo 17 presenta una mujer corrupta, representando el falso sistema religioso. Esta mujer está ataviada de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. A ningún otro poder puede verdaderamente llamarse ebria de la sangre de los santos, sino al poder que tan cruelmente persiguió a los seguidores de Cristo. La historia de los valdenses es el mejor ejemplo de cómo este sistema apóstata destruye a todos aquellos que no aceptan sus dogmas. Hoy el protestantismo de América no protesta más contra los errores del catolicismo romano. La Iglesia está de nuevo uniéndose con los gobiernos seculares. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué le depara el futuro al pueblo de Dios? ¿Se han olvidado las persecuciones y las atrocidades del pasado? ¿Podemos permanecer callados en este tiempo de la historia? Grandes y solemnes eventos están ocurriendo alrededor nuestro. Más adelante nos espera la guerra, el riesgo de encarcelamiento, la pérdida de la propiedad y aún de la vida misma, así como defender la ley de Dios que ha sido anulada por las leyes de los hombres. Las persecuciones sobrevinieron por varios siglos sobre este pueblo piadoso, las cuales fueron soportadas con paciencia y constancia, haciendo honor a su Redentor. Esparcidos por muchos lugares, ellos plantaron la semilla de la reforma que comenzó en los días de Wycliffe y que se amplió y echó raíces en los días de Lutero. Esta debe ser llevada adelante hasta el tiempo del fin, por aquellos que también están dispuestos a sufrir todo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.